Entonces, para hoy, el último tema de esta unidad se denomina flotación y tiene que ver con el principio de Arquímedes. ¿Ya? Vamos a anotar aquí. Sí. Flotabilidad. Y entre comillas aquí, principio de Arquímedes. Va, no es pregunta, es comillas. Principio de Arquímedes. ¿Quién fue Arquímedes y qué es lo que dice este principio de flotabilidad? Se los cuento ahí en el video que van a ver a continuación, después de la clase, más o menos la historia de dónde surgió este tema de la flotabilidad. Pero Arquímedes fue un científico que vivió en la antigüedad antes de Cristo, 200 y tanto antes de Cristo, y que él dedujo algo muy importante en relación a los fluidos y la flotabilidad de los objetos en ellos. Se establece lo siguiente, ¿ya? Frente al principio de flotabilidad uno puede conocer los siguientes datos. Si tenemos un recipiente, ¿ya? Un recipiente en el que hay algún tipo de fluido en su interior y colocamos un objeto dentro de este recipiente, este fluido, un objeto cualquiera ahí, ¿bien? Ese objeto va a ocupar un cierto volumen dentro del recipiente. Como consecuencia de ello, el volumen o el nivel del fluido que está acá necesariamente tiene que subir. ¿Ya? Tiene que subir. ¿Cuánto va a subir? Bueno, va a depender de cuál sea el volumen de este objeto que está acá. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en realidad este objeto está ocupando un espacio que antes lo tenía el líquido que estaba ahí en su interior, que tiene una cierta densidad. Entonces, ¿dónde se fue el líquido que estaba acá? Bueno, se está acá arriba. ¿Ya? A este líquido le vamos a colocar líquido o fluido desplazado. Bien, fluido desplazado. Ahora bien, ¿qué otras variables están involucradas acá? Otra variable que está involucrada en todo esto es el peso del fluido. ¿Ya? Lo que calculamos con m por g. Ese es el peso del fluido. Pero además todos hemos experimentado de alguna manera el hecho de que cuando un objeto se sumerge en el fluido, tiene la posibilidad de flotar, quedar hundido completamente, pero sin irse hasta el fondo, o irse hasta el fondo. Y en cualquiera de esas situaciones, lo que sucede con el objeto y el fluido es que el fluido ejerce algún tipo de fuerza hacia arriba, lo que hace que cualquier objeto sumergido sea más liviano que en el aire. Ahí está el hecho de que algunos floten, se hace tan liviano que flota. ¿Bien? Sin embargo, si nosotros tenemos una piedra, es más fácil levantarla debajo del agua que fuera de ella. ¿Por qué? Porque el fluido ejerce una fuerza hacia arriba llamada fuerza de empuje. ¿Bien? Entonces, las variables que tenemos involucradas, peso, fuerza de empuje. 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 Ahora, al considerar esas dos, el peso y la fuerza de empuje, ¿bien? Vamos a tener como consecuencia lo que se denomina un peso aparente del objeto.
el peso aparente, que en definitiva lo vamos a llamar fuerza neta o fuerza resultante. ¿Ya? Fuerza resultante. Es decir, el resultado del peso y la fuerza de empuje aplicadas a un objeto da como resultado un peso aparente. Es el peso que aparentemente tiene el objeto dentro de ese fluido, que además lo vamos a llamar o lo denominamos fuerza neta, que es como la sumatoria de las fuerzas en definitiva. ¿Ya? Ahora, si nosotros analizamos esto en términos bien simples, lo que vamos a obtener es lo siguiente, que el peso aparente o fuerza neta va a ser igual al peso del objeto menos la fuerza de empuje. Muy bien. Eso es lo que nos dice la lógica en cuanto a este esquema que tengo ahí. Bien. Entonces, ¿qué es lo que dijo Arquímedes? Lo que dijo Arquímedes fue lo que estamos deduciendo acá. Bien. El principio de Arquímedes menciona lo siguiente. Todo objeto sumergido parcial o totalmente en un fluido experimenta un empuje hacia arriba hasta ahí vamos bien, a eso es lo que deducimos hasta ahora, pero ¿a cuánto equivale esta fuerza de empuje? Bueno, un empuje hacia arriba equivalente al peso del fluido desplazado. ¿Se entiende eso? Eso es lo que dedujo Arquímedes. Claro, es evidente que el peso de un objeto sumergido es menor al peso de ese objeto en el aire. Muy bien. Ahora, ese peso va a depender, el peso aparente depende del peso del objeto, restándole esa fuerza de empuje que hace el líquido hacia arriba. El problema es que, ¿cómo determinamos cuál es esa fuerza de empuje? Bueno, aquí está, Arquímedes lo dedujo. Dijo que esa fuerza de empuje que va a sufrir el objeto hacia arriba es equivalente al peso que tiene este fluido que se desplazó. Dice que estoy en Si clase. nosotros tomamos... ¿Me está hablando, perdón? Ah, no, profe, se me fue. Ah, ya. Estaba Si viendo la nosotros, clase. ya, si nosotros tomamos esta cantidad de fluido que se desplazó y la pesamos, ese peso va a tener el mismo valor que la fuerza de empuje que está ejerciendo el fluido hacia arriba sobre el objeto. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí alguna pregunta? ¿No? ¿Sí? ¿Más o menos? Bueno, voy a avanzar un poquito. Recuerden que esta imagen yo se las pego después también ahí en Teams para que la puedan tener sin que se pierdan nada de lo que está escrito. Bueno, veamos entonces qué vamos a deducir con esto. Tenemos tres posibilidades como les mencioné hace un rato. Si nosotros tenemos el recipiente, entonces vamos a hacer un recipiente más bonito en todo caso, ¿eh? Porque así como me alza, me queda medio choco. Tenemos un recipiente. Entonces acá. Lo vamos a hacer más grande, un poquito más delgado. Ahí. Y vamos a tener en este recipiente perdón, un líquido en su interior, cualquiera. Y vamos a tener las siguientes opciones. Que el objeto flote.
¿ya? Podemos tener la primera opción, que el objeto flote. ¿Ya? Pregunta. Para que el objeto flote, ¿qué tiene que pasar entre el peso y la fuerza de empuje? El peso del objeto y la fuerza de empuje. ¿Qué tiene que pasar para que ese objeto pueda flotar? ¿Tiene que estar en un hueco? ¿O tener aire dentro? ¿No? ¿Qué tiene que pasar entre la fuerza de empuje y el peso? Entre estos dos. ¿Qué tiene que suceder para que pueda flotar? ¿Qué condición debe haber entre estas dos fuerzas? La fuerza de empuje tiene que ser mayor. Muy bien. La fuerza de empuje tiene que ser mayor al peso para que el objeto flote. ¿Cierto? La segunda opción es que el objeto quede en equilibrio. Quizás no sumergido totalmente, o sea, no a la mitad, quizás puede ser justo en el borde, que hay objetos que quedan sumergidos como justo eh, al borde de la superficie, y ahí se nota que están, pero siempre por debajo, sumergidos completamente, o incluso un poco más abajo. ¿Qué condición hay cuando un objeto queda ahí, entre la fuerza de empuje y el peso? Hay un equilibrio, ¿no? Muy bien. Para ese caso, la fuerza de empuje es igual al peso. Ya se genera un equilibrio. Se puede decir que se hunde parcialmente, o se hunde, pero no hasta el fondo. Bien. Entendiendo que parcialmente no significa que se hunde un poco, sino que se hunde, pero no se va hasta el fondo. Y la última posibilidad es que el objeto derechamente se hunda y llegue hasta el fondo. ¿Cuándo ocurre eso? Peso es mayor, peso mayor. Ahí sí. Cuando el peso o la fuerza de empuje es menor al peso, o el peso es mayor a la fuerza de empuje. Ahí se hunde. Muy bien. Esas son las tres posibilidades. El punto es que uno deduce, ¿cierto?, esto con las fuerzas, pero hay algo un poco más simple para saberlo, porque frente a esto nosotros tendríamos que pesar cada objeto, ¿cierto?, para decir si se va a hundir o no en algún líquido. Bien, pero hay otra forma un poco más simple de saber esto. ¿A dónde se me fue acá? Y sería lo siguiente, vamos a desarmar ahora la expresión que tengo acá arriba de el peso aparente o la fuerza neta, que así lo vamos a llamar ahora. La fuerza neta, ¿ya? Porque en definitiva, eso nos va a decir si se hunde o no se hunde. Fíjense, comparemos acá, voy a volver un poquito. ¿Qué significa que la fuerza de empuje sea mayor al peso? Para el primer caso, cuando flota, ¿ya? Significa que este peso aparente, o lo que ya vamos a llamar fuerza neta, ¿ya? Si la fuerza de empuje es mayor al peso, significa que el peso aparente es negativo, ¿ya? ¿Se dan cuenta de eso, no? Si la fuerza de empuje es mayor al peso, la fuerza neta, o el peso aparente, es negativo. El resultado de la resta va a ser negativo, ¿ya? O menor a cero. Quizás lo vamos a notar acá abajo. También, para tenerlo como referencia. La fuerza neta va a ser menor a cero. ¿Bien? Si la fuerza de empuje es igual al peso, la fuerza neta va a ser cero. Y si la fuerza de empuje es menor al peso, la fuerza neta va a ser positiva. ¿Ya? Entonces, frente a ese panorama, si nosotros le reemplazamos ese peso aparente por fuerza neta, para llamarlo de esa manera ahora, con la misma expresión, peso menos fuerza de empuje, vamos a ver de qué manera podemos ordenar esto para tener una claridad un poco mayor de cuándo flota o se hunde un objeto.
Para ello tenemos que recordar que, como les mencioné ahí, el peso es igual a la masa por la gravedad. Bien. También tenemos que recordar que la densidad es igual a la masa dividido por el volumen. Por ende, la masa es igual a la densidad por el volumen. Esos dos datos tenemos que tener en cuenta para poder entender lo que va a pasar a continuación. Muy bien. Entonces, fuerza neta. El peso de un objeto, dijimos, masa por gravedad. Bien. Y la fuerza de empuje, y vamos a colocar acá masa del objeto, ¿ya? Y la fuerza de empuje, de acuerdo a lo que dice Arquímedes acá al lado, bien, es equivalente al peso del fluido desalojado o desplazado. Bien, por lo tanto, esa fuerza de empuje también es un peso, pero es el peso del líquido o del fluido desalojado. Vamos a colocar acá que esto es el peso del líquido. Bien. Entonces, si es un peso, también se determina mediante la masa y la gravedad. ¿Pero qué masa? La masa del líquido. Bien. Vamos a anotar acá al lado esas siglas. Sería la masa del objeto. Y esto sería la masa del líquido. Vamos a seguir anotando aquí algunos datos adicionales, ¿no? Entonces, si la masa ahora la reemplazamos, como puse acá, ¿cierto?, por densidad y por volumen, vamos a tener lo siguiente. La masa del objeto podemos reemplazarla como la densidad del objeto por el volumen del objeto. Menos la masa del líquido la podemos reemplazar por densidad del líquido. Perdón, me faltó aquí el detalle de la gravedad que no lo anoté. Aquí porque eso que anoté recién es solo masa, pero está multiplicado por la gravedad. Vamos a anotarlo inmediatamente aquí, ¿ya? Esto, para que no quepa dudas en todo caso, vamos a anotar acá que esto corresponde a la masa del objeto, ¿ya? Pero está todo multiplicado por la gravedad, menos la masa del líquido, que la podemos representar como la densidad del líquido por el volumen del líquido. Y eso multiplicado también por la gravedad. Vuelvo a anotar acá que esto es la masa del líquido. ¿Bien? Entonces, densidad del líquido densidad del líquido, densidad del objeto, para que no se olviden, y esto, volumen del líquido, y esto es volumen del objeto. Bien, ahí están todas las siglas, entonces, para que no nos perdamos de qué estamos hablando. Ahora, observen lo siguiente, acá hay un factor común ya que podemos identificar, la gravedad. La gravedad no cambia, es la misma para ambos. Es un factor común. Por lo tanto, yo lo puedo extraer fuera de una resta que voy a tener acá. Pero además de eso, el volumen del líquido es el volumen que desplaza el objeto cuando el objeto está totalmente sumergido. ¿Ya? Si el objeto se sumerge completamente, bien, el volumen del objeto es igual al volumen del líquido. Esto acá que me queda una línea como si fuera un negativo.
¿Se entiende eso? ¿Qué es lo que teníamos al inicio? ¿Cuál es el volumen del líquido? Es el volumen que se desplaza por efectos del volumen del objeto. Por lo tanto, esos dos volúmenes son iguales. Como consecuencia, yo voy a tener lo siguiente. El volumen del objeto igual al volumen del líquido. Otro factor común. Finalmente, la fuerza neta va a quedar... Vamos a subir un poquito esto para que no quede tan abajo. Va a quedar representada por esta expresión. Densidad del objeto menos densidad del líquido. Ambos tienen como factor común el volumen y la gravedad. Por lo tanto, yo solamente me tengo que fijar en las densidades para saber si la fuerza neta va a ser positiva, igual a cero o negativa. Bien, repasemos aquí al ladito, miren. Aquí al ladito. Cuando la fuerza neta es negativa, quiere decir que el objeto flota. Bien. Cuando la fuerza neta es cero, quiere decir que queda en equilibrio, hundido parcialmente, ¿cierto? Cuando la fuerza neta es mayor que cero o positiva, quiere decir que el objeto se hunde. Cuando la fuerza neta es positiva, igual a cero o negativa. Bueno, eso lo va a definir solamente las densidades. Y vamos a escribir lo mismo otra vez, fíjense. Si la densidad del objeto es menor a la densidad del líquido, ¿cómo es la fuerza neta? ¿Positiva, negativa o cero? ¿Están despiertos? Piensen en esta fórmula de acá arriba nomás. Ya, si la fuerza, perdón, si la densidad del objeto es menor a la densidad del líquido, ¿qué va a pasar con la fuerza neta? ¿Qué resultado va a ser? ¿Positivo o negativo? Eh, Negativo, Póngale Positivo, número. ¿Cómo? positivo, ¿no? negativo. ¿Negativo o positivo? Ah, están los dos, las disyuntivas. Bueno, pongámosle número. Este número es menor que ese. 8 y 10. ¿Ya? O sea, 8 y 10. Si hago la resta, ¿qué me va a quedar? Menos 2 me va a quedar. O sea, es negativo. ¿Bien? ¿Qué acabo de deducir con esto? Que si la densidad del objeto es menor a la densidad del líquido, el objeto va a flotar en el líquido. Entonces, ¿necesito saber el peso? No, po, no necesito saber el peso. Solamente necesito conocer la densidad del objeto, la densidad del líquido, voy a saber si flota o no flota. ¿Bien? Si la densidad del objeto es igual a la densidad del líquido, la fuerza neta es... La fuerza neta es... Ah, igual, profe, igual. ¿Igual a qué, po? ¿Qué pongo aquí al lado? Cero, cero. Ah, cero. Ya. Ahí está en equilibrio. Equilibrio, sí, sí, profe, sorry. Sorry la demora. Ya, no hay problema. Importante que participen. Y si la densidad del objeto es mayor a la densidad del líquido, la fuerza neta es... Positivo, ahora sí. Ahí sí. Es decir, se hunde. Aquí está. Eso es lo que nos dice el principio de Arquímedes. Básicamente se trabaja o se juega con las densidades de los fluidos para saber cuándo flota uno, cuándo se hunde el otro. Y esto no solamente para objetos, ¿ah? ¿Por qué el aceite flota en el agua? Bueno, porque la densidad del aceite es menor que la del agua. ¿Ya? ¿Por qué el aire caliente sube y el aire frío baja? Es relevante, quizás no lo han pensado de esta manera, pero es muy relevante por el tema de los radiadores. ¿Ya? ¿Por dónde entra el agua caliente en los radiadores de los vehículos?
Como profe, ¿por dónde entra? ¿Por dónde entra el... Profe, profe no se escucha. Aló, aló, aló. Profe, ¿Volví? ¿Siguen ahí? ¿Volví? Ah, ya. sí, Ya no sé, se me desconectó aquí y se me fue la señal. Ya, les hacía la pregunta, ¿tendrán la respuesta ya? ¿Por dónde ingresa el ¿por aire, dónde el agua entra? caliente a los alrededores? ¿El agua caliente, profe? Sí, para que se enfríe alrededor. ¿Por dónde entra? ¿Por arriba o por abajo? Abajo, con la bomba. Por la bomba. Sí, Ya, ¿estás seguro? sí. Sí. Bueno, fíjense que, Ah, no, me equivoqué, profe, parece. ya, les dejo la tarea. Ya, averigüen por dónde entra el agua caliente a los alrededores para que se enfríen los vehículos. Y después les vamos a explicar por qué tiene ese sentido, por qué no es al revés. Por arriba, ¿Ya? profe, ¿Ah? por arriba. Por arriba. ¿Ya? ¿O no? Sí, Sí. ¿saben por? Porque básicamente el aire caliente o el agua caliente sube. Bien, es un tema, por ejemplo, que está bien presente o que ustedes lo pueden visualizar en cualquier sistema o en cualquier olla que pongan en el agua. Pongan una olla con agua a calentar y van a ver cómo empieza a revolverse sola. Ese movimiento se llama movimiento convectivo, porque el agua caliente va a subir porque cambia su densidad. El agua caliente se dilata, el volumen que ocupa es mayor y su densidad baja. Y al bajar su densidad flota en el agua fría. Y el agua fría que estaba arriba baja, se calienta y vuelve a subir. Y empieza ese movimiento que se llama movimiento convectivo. Y es por eso que el agua se empieza a revolver sin que nadie la toque. ¿Bien? Entonces, en los motores pasa lo mismo. El agua empieza a subir por efectos de la convección, del movimiento convectivo, ¿cierto? Se tiende a ir hacia arriba. Y por eso es que, claro, si uno la fuerza del agua caliente aire hacia abajo, por efectos de la convección, va siempre a tratar de subir. Y eso va a dificultar mucho el hecho de enfriar algo. ¿Mm? Entonces es preferible que suba por efectos naturales, esto que vaya hacia arriba del motor y después baje para enfriarse por el radiador. ¿Ya? Entonces Entonces está la bien. bomba está abajo. ¿Ya? Sí, La como bomba la está bomba, abajo, ¿cierto? Y ahí la impulsa para el motor, sí, ¿cierto? sí, está bien. Ya. Pero eso es, ¿se fijan? Entonces, claro, si entrara por abajo para enfriarse, eh, implica que dentro del motor el agua tendría que forzarse a bajar caliente, pero la tendencia del agua caliente es a subir. ¿Bien? Bueno, lo mismo el aire caliente. El aire caliente, los globos aerostáticos, por ejemplo, cuando se calienta el aire en un globo aerostático, lo que se está haciendo es que se le entrega energía a las moléculas de aire. Las moléculas de aire tienden a tener más energía interna, por lo tanto se empiezan a mover más rápido, empiezan a ocupar más espacio. La misma cantidad de aire ocupa más espacio, por lo tanto su densidad disminuye, se hace menos denso, porque está ocupando más espacio, se hace menos denso y eso provoca que ese aire caliente suba en el aire frío y por eso se levantan los globos aerostáticos. ¿Ya? Entonces
Entonces, no solamente para un objeto que yo arroje en algún líquido sirve esto, sino que nos permite explicar varios fenómenos que tienen que ver con la flotabilidad de cualquier cosa en algún líquido o algún fluido. No solamente líquidos, sino que gases. ¿Ya? Eh, para que lo tomen en cuenta, lo tengan en consideración. Gases, por ejemplo, tóxicos de repente, que uno no reconoce que van hacia el suelo, ¿ya? Eh, y, y que pueden ser perjudiciales. ¿Mm? Los aires calientes van hacia arriba, ¿ya? Entonces, uno tiene que tener esas consideraciones de repente cuando trabaja en algunos sistemas o mecanismos para entender eh, varias cosas y que nos pueden ayudar a resolver problemas. ¿Mm? Bueno, hasta aquí este tema de flotabilidad, ya, fuerza de empuje. Vamos, como les decía, a hacer un ejercicio, bien, de esto. Posterior a eso, yo les voy a dejar los links de un video que yo hice, que lo presenté, bueno, que lo hice en vivo en realidad con el otro curso. No lo voy a hacer ahora porque ocupé muchos materiales que ya no los puedo reutilizar, pero grabé el video con el experimento para que ustedes también lo visualicen, que tiene que ver con esto. Demostré el principio de Arquímedes en ese video. Demostré también el tema de la flotabilidad de distintos elementos calculando sus densidades. Hice experimentalmente el cálculo de densidades de algunos elementos que tenía aquí en mi mano. Bien, y datos que les doy interesantes ahí, para que lo revisen. Dura 40 minutos el video, ¿ya? Para que lo puedan ver. Y vamos a hacer un ejercicio ahora y con eso terminamos. Y recuerden, además de eso voy a grabar mañana otro ejercicio, otro par de ejercicios para que tengan de este tema como avance. Y con eso ya estamos alcanzando a la otra sección que se nos adelantó un poco por haber entrado antes también. Yo alcancé a tener con ellos clases presenciales, pero con ustedes no. ¿Ya? Así que vamos con el ejercicio para aplicar esto. Voy a anotar acá los datos, ustedes pueden anotar el enunciado completo si lo desean. Bien, o después lo pueden ver en la grabación. Dice el ejercicio lo siguiente. Dice, una pieza de metal de 50 newton, una pieza de metal de 50 newton en aire o en el aire. Newton es el peso, ¿eh? 50 newton de peso en el aire. Sumergida en agua pesa en agua pesa 36 newton. Bien. El problema consiste en encontrar la densidad del metal. Bien. Eso. Les doy 5 minutos para que piensen. Se anotaron los datos, voy a correr un poquito para acá para que vean las ecuaciones con las cuales tenemos que trabajar, que es la que está aquí abajo.
Si alguien tiene un resultado, me lo dice. O si alguien no tiene idea qué se hace, me lo dice también. Capaz que los tres estén pensando y no tengan idea de qué hay que hacer. Quizás una pista más. Hay que fijarse en la fuerza de empuje, que es esto que está acá. También hay que considerar eso. La fuerza de empuje es igual a la densidad del líquido, el volumen del líquido y la gravedad. ¿Ya? Ese es uno de los pasos que hay que hacer también. Profe, me perdí, me perdí. Ya. ¿Alguien más? Ahí hay un compañero que está en el chat. Ah, vamos a ver. Es que yo no veo, si veo el chat me desaparece la página, parece que no lo veo. Déjame ver. Em, don Ariel. Estación fría, la serie él me estaba respondiendo por arriba. 14 Newton. Eso me dice que. Eso me dice un Ariel que le da como resultado. Eso es hace un rato. Mm, mm. Vamos a ver. No creo que sea la respuesta que estamos buscando precisamente. 14 newton, lo que son los 14 newton serían la fuerza de empuje, que es un dato importante, pero no es la respuesta completa, porque la respuesta completa tiene que ver con la densidad. ¿Ya? Entonces, vamos a ver de qué se trata esto. Ponemos de nuevo, perdón, fuerza neta. ¿Ya? La fuerza neta, que dijimos que era lo mismo que el peso aparente, ¿cierto? Eh, por lo tanto, vamos a colocar fuerza neta. Para el caso serían los 36 newton, que sería también el peso aparente. ¿Ya? Eso es lo que aparece como dato. Si vamos a la expresión, ¿cierto? Peso aparente, que dijimos que era el peso del objeto menos la fuerza de empuje, vamos a tener como consecuencia lo siguiente. Tenemos todos los datos para calcular la fuerza de empuje. 36 newton, que sería el peso aparente en el agua. El peso del objeto, 50 newton. Bien. Por lo tanto, la fuerza de empuje, si esto lo pasamos sumando y el 36 restando, ahí nos da lo que nos dijo su compañero Ariel, 14 newton. ¿Ya? Pero eso es la fuerza de empuje. Solo la fuerza de empuje, es decir, esa es la fuerza que el líquido está haciendo hacia arriba sobre esta pieza de metal. Pero recordemos lo siguiente, que es una pieza de metal que al estar sumergida en el agua o al estar puesta en el agua, está sumergida completamente. Está completamente en el agua. Por lo tanto, desplazó un volumen de líquido por sobre ella, que es lo que nosotros ya dijimos que era el líquido desplazado. Bien. Y dijimos además que ese volumen de líquido desplazado es igual al volumen del objeto que está sumergido. Por lo tanto, si yo conozco el volumen del líquido, voy a conocer el volumen del objeto. ¿Y por qué necesito saber el volumen del objeto?
para poder despejar, o el volumen del líquido, que es lo mismo, para poder aplicarlo acá, en esta expresión, y de esa manera poder calcular la densidad del objeto. Que es lo mismo en todo caso, que, bueno, lo voy a explicar mejor al final para que no se confundan tanto. Por lo pronto, necesito ese volumen, que no lo conozco, pero ya sé que es igual al volumen del líquido, que eso fue lo que escribimos acá, ¿cierto? El volumen del objeto es igual al volumen del líquido. Por lo tanto, conociendo el volumen del líquido, sé cuál es ese volumen que está ahí. Entonces, fuerza de empuje. La fuerza de empuje dijimos que era el peso del líquido que se desaloja, es decir, la masa del líquido por la gravedad. Bien. Pero además dijimos que la masa del líquido, como está aquí, se alcanza a ver en el cuadro acá a la izquierda, lo voy a escribir con otro color esto, para que vayamos distinguiendo lo que estamos haciendo. La masa del líquido sería la densidad del líquido por el volumen del líquido y por la gravedad. Acá está, se fijan, la fuerza de empuje ya la tengo, 14. La densidad del líquido es agua, 1000 kilogramos por metro cúbico. Ese dato no tenemos que olvidarlo, debe usarlo en la memoria ya. El volumen del líquido es la incógnita y la gravedad 9,8 metros por segundo al cuadrado. Al resolver esto, 14 dividido por 9800, voy a obtener el volumen del líquido. 14 dividido por 9800, que serían los 1000 por 9,8. Y el volumen del líquido, que sería igual al volumen del objeto, es 0,00143, vamos a colocar. Aproximado. Metros cúbicos. Y ese es el volumen del objeto, ¿ya? O el volumen del líquido, que es lo mismo. Ya tenemos ese segundo dato. Si nos vamos entonces a la expresión que teníamos acá atrás, ¿bien? A la expresión que tenemos acá, de que la fuerza neta o el peso aparente es la densidad del objeto menos la densidad del líquido por el volumen por la gravedad, vamos a obtener lo siguiente. Vamos a reemplazar y a colocar esos datos aquí a continuación. Entonces, la fuerza neta o peso aparente es la densidad del objeto menos la densidad del líquido por el volumen y por la gravedad. Lo que vamos a tener a continuación entonces es lo siguiente. La fuerza neta, recuerden que es el peso aparente, 36 newton. La densidad del objeto es la incógnita. La densidad del líquido, 1000 kilogramos por metro cúbico. El volumen, lo calculamos recién, 0,00143 metros cúbicos. Y la gravedad, 9,8 metros por segundo al cuadrado. Estos dos se multiplican y pasan dividiendo al 36. Y a ese valor le sumo los 1000. Es decir, 36 dividido por la multiplicación entre 0,0143 y 9,8 es igual a 2568,85. Y sumados los 1000, voy a tener que la densidad del objeto es de 3568,86 kilogramos por metro cúbico. Bien. No quiero detenerme en el álgebra de esto, pero voy a repetir. 36 dividido por la multiplicación de estos dos, sumado los 1000, me da ese resultado que sería la densidad del objeto. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Vamos en el chat, parece que otra vez estamos en el chat.
Eh, lo que No, hace es pues, tomar más esta fórmula y todo, pero ay, está medio complicado. ¿Viste? sí, sí, pero igual es algo que siempre me ha pasado en realidad. Ya. Pero miren, igual quiero explicarles otra cosa, ¿ya? Repasarlo y verlo de otra manera, miren. Primero, entender conceptualmente lo que estamos haciendo. Cuando decimos que el metal pesa 50 newtons en el aire y 36 newtons en el agua, inmediatamente ya puedo calcular cuánto le está restando el agua al metal. A eso le llamamos fuerza de empuje. ¿Bien? Esa fuerza de empuje, según Arquímedes, es igual al peso del líquido que se desplaza. ¿Ok? Y acá están los complicados, cuando empezamos a reemplazar algo tan simple como masa por gravedad por densidad, por volumen, por gravedad. Ese detalle no lo podemos olvidar porque eso es masa también. Densidad por volumen es masa. Entonces, este detalle es el que de repente nos puede complicar. Y ya teniendo esta expresión es donde empezamos a reemplazar. Dijimos la fuerza de empuje era 14 newton, la densidad son 1000 porque es agua, el volumen del líquido no lo conocemos y la gravedad es 9,8. De ese resultado calculamos el volumen del líquido, que es igual al volumen del objeto porque está sumergido completamente. Y el volumen del líquido que estamos hablando es el volumen del líquido que se desplaza debido al objeto dentro de él. Entonces, el volumen del líquido desplazado es igual al volumen del objeto y es igual a este número que está acá. En resumen, o en definitiva, me interesa comprender que lo que acabo de calcular acá es el volumen del objeto. Olvidemos de esto que está acá abajo, que es un despeje de ecuación, pero lo podemos ver también de la siguiente manera. El peso del objeto, voy a bajar un poquito, el peso del objeto es igual a 50 newton. ¿De dónde surge ese 50 newton? De la masa del objeto por la gravedad. ¿Bien? Masa por gravedad es peso. Si yo quiero saber cuál es la masa del objeto, paso dividiendo la gravedad al 50. Recuerden, no estoy continuando con el problema, estoy viéndolo de otro punto de vista solamente, ¿eh? Haciendo como otro cálculo. Entonces, 50 dividido por 9,8 me da, ¿cierto? Ese pasa dividiendo para allá, dijimos, y la masa del objeto sería 5,102, ¿ya? Vamos a colocar, kilogramos. Esa sería la masa del objeto, al pasar la gravedad dividiendo a los 50. Y nos están preguntando por la densidad. Bueno, sabemos que la densidad, en el caso del objeto, sería la masa del objeto dividido por su volumen. La masa lo acabo de calcular, 5,102 kilogramos. Y el volumen lo calculé ahí arriba, 0,00143 metros cúbicos. Si hago la división, debería darme esos 3.568. Entonces, 5,102 dividido por 0,00143, 3.500, no sé si lo ven ahí, no sé si brilla o no brilla, no tengo idea, pero da 3.567,8. Da lo mismo, 3.568 kilogramos por metro cúbico. El mismo resultado. Visto desde el punto de vista, hasta el volumen, hasta acá arriba, era todo lo mismo. Pero en vez de hacer esto, bueno, lo deduje por el concepto de densidad, masa partido del volumen, la masa del objeto lo puedo descifrar del peso, y de ahí el volumen fue lo que calculé ahí arriba. Dos formas de ver el mismo procedimiento. Espero no haberlos complicado más.
pero recuerden, voy a grabar un video con 2 ejercicios más resueltos para que los tengan. Y recuerden, finalizando esto ahora, porque no sé si hay alguna pregunta que quieran hacerme, que vamos a finiquitar esto ahora. Finalizando esto, les voy a pegar un link para que terminen esta clase con el video que viene a continuación, donde son 40 minutos, donde yo hago experimentos con algunos fluidos para ver las densidades, con algunos elementos también que flotan y que no flotan, y demostrando el principio de Arquímedes también aquí, aquí con algunos experimentos, ¿ya? Para que lo vean a continuación. ¿Bien? Profe. Dígame. No, está ok, está bien. Ya. Entonces, los dejo ahora, vean eso y recuerden, mañana voy a subir 2 ejercicios resueltos con estos temas también. Muchas gracias.